Este es el taller Espectro Radioeléctrico. Estamos conformados por Juan Carlos Velandia, Nicolás Andrei Vanegas, Kevin Jair Quintero Forero, John Edwin Carreño Portilla y Eduardo Daniel Monroy Marín. El espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es el medio por el cual se transmiten las frecuencias de onda de radio electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones, tales como radio, televisión, internet, telefonía móvil, televisión digital terrestre, entre otros, y son administradas y reguladas por los gobiernos de cada país. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, el espectro radioeléctrico se define como las frecuencias del espectro electromagnético usadas para los servicios de difusión y servicios móviles. Este espectro o recurso se divide en bandas que se encuentran en el rango de 30 Hz hasta los 3000 GHz. En este proyecto especialmente son de interés las bandas VHF y UHF. La banda VHF, Very High Frequency, ocupa el rango de frecuencias entre 30 a 300 MHz. Es utilizada típicamente en enlaces de radio a corta distancia, como la televisión, radiodifusión en frecuencia modulada. La banda de televisión VHF suele ser la más importante, aunque en ocasiones ha sido reemplazada por la banda UHF para las pequeñas televisoras y repetidoras. Su longitud o alcance es de 10 a 1 metro. Por otro lado, la banda UHF, Ultra High Frequency, tiene un rango de frecuencias de 300 a 3000 MHz. Este rango de frecuencias se ubican en las ondas electromagnéticas que son utilizadas para las compañías de telefonía fija y telefonía móvil, distintas compañías encargadas del rastreo satelital de automóviles y establecimientos. Además, se incluyen las emisoras radiales como tal. Su longitud de onda es desde 1 metro a 10 centímetros. Ahora pasamos a cómo analizar el espectro. El espectro radioeléctrico es un recurso natural de carácter limitado sobre un bien público que gestiona el Estado. Esto quiere decir que al ser un recurso natural no se puede crear, es decir, nos lo proporciona de una manera natural nuestro planeta y por eso es público, pero tiene potestad de uso el gobierno del país del que está. El espectro radioeléctrico es intangible y puede usarse por diferentes servicios de telecomunicación, como por ejemplo el internet, la telefonía, la televisión, la radio, y pues al ser intangible quiere decir que no puede ser tocado como el oxígeno, pero ahí está. El espectro radioeléctrico también está compuesto por una serie de frecuencias conocidas como banda de frecuencias, que son lo que puede ser utilizado legalmente, y los que tengan una licencia de telecomunicaciones o quien la disponga, pues se les da a un tercero y también a personal autorizado, como por ejemplo para usarlo en servicios como defensa. ¿Qué pedo, güey? Eso. Ahora pasamos a quién se encarga de asignar estas frecuencias. Bueno, en nuestro país se encarga el gobierno, concretamente el Ministerio de Economía y Trabajo. Se refleja más que nada en el MINTIC, que es la pieza básica de ordenamiento del espectro, y la atribución o reserva de cada una de las bandas de frecuencia disponibles entre 8,3 kHz y los 3000 GHz. También tenemos el por qué el 5G utiliza bandas de frecuencia bajas y no altas. Y esto es para que la tecnología 5G funcione correctamente. Los expertos decidieron que su rango óptimo de uso serían las bandas bajas y por eso se han tenido que mover los canales de TDT. Al usar bandas bajas conseguimos una mejor penetración de la señal en interiores y lógicamente tendremos mayor cobertura y velocidad. Ahora pasamos a los instrumentos de medición del espectro radioeléctrico. Para la medición del espectro radioeléctrico se hace uso de un analizador de espectro, el cual es un equipo de medición electrónica que permite visualizar en una pantalla las componentes espectrales de un rango de frecuencias en las señales presentes en la entrada. Tenemos que existen los analizadores de espectro digitales, los cuales son un equipo que permite visualizar en una pantalla las señales presentes en la entrada, pudiendo ser esta cualquier tipo de ondas eléctricas, acústicas u ópticas. Suele presentar una en el eje de las ordenadas en el nivel de dBm del contenido espectral de la señal.
En el eje de las abscisas se representa la frecuencia teniendo en cuenta la función de la separación temporal y el número de muestras capturadas. A esto se le denomina frecuencia central, a la que corresponde con frecuencia la frecuencia en el punto medio de la pantalla. Nos permite capturar, medir calores de potencia o tensión en la señal eléctrica configurando el aparato debidamente y no permite valores de campo eléctrico ni magnético. Tenemos los analizadores análogos, los cuales son un equipo electrónico que muestra la composición del espectro de ondas eléctricas, acústicas, ópticas, de radio, frecuencia y entre otras. Contrario a un osciloscopio, un analizador de espectro muestra las ondas de dominio que la frecuencia en vez del dominio del tiempo. Puede ser considerado un voltímetro de frecuencia selectiva que responde a picos calibrados de valores RMS de la onda. Y tenemos los analizadores vectoriales. El analizador vectorial de señales es un instrumento de medición de señales electrónicas, usualmente de RF, o sea, radiofrecuencias, que reemplaza el analizador de espectro como un instrumento de medición para diseñadores. Es ideal para las medidas de señales rápidas de banda ancha o espectro extendido. Los instrumentos que se usan para la medición del espectro radioeléctrico son de tres tipos. El analizador de espectro digital, que usa tecnologías de software para así analizar el espectro de manera digital. El analizador de espectro analógico, que lo que hace es utilizar tecnologías analógicas para medir el espectro radioeléctrico. Y el analizador vectorial, que usa vectores para la medición de este. Para este laboratorio nosotros usamos la aplicación Wi-Fi Analyzer, que usa tecnología digital y las antenas de nuestros dispositivos móviles para así medir el espectro. Esta aplicación se encuentra en la Play Store y es publicada por la empresa Farproc. La zona de estudio de nuestro laboratorio fue la zona que comprende el Mirador de La Pampa y el barrio Parques de Occidente. En el área 1 se observa que la cantidad de intensidad de las redes 2.4 GHz es bastante homogénea, lo que nos indica que las redes de esta área están distribuidas en el sector. Cabe resaltar que en esta área se basa en áreas residenciales de diferentes casas individuales de 2 o más pisos, por lo que al ser una zona tan homogénea en este sentido, es de esperar que el espectro de estas zonas se encuentre del mismo modo. En el área 2, al ser ubicado en una zona comercial con distintas tiendas, es de esperarse ver una gran cantidad de redes con esa frecuencia, además de que se puede evidenciar que la intensidad de algunas redes alcanza un pico con respecto a las demás. Si analizamos bien, los nombres de estas redes que alcanzó el pico pertenecen a un local que se encuentra en el centro comercial, por lo tanto, era de esperarse que la fuerza de esta señal fuera mayor a las demás que se asume que son las de las zonas cercanas al centro comercial. En el área 3 era un sector residencial, solamente con la peculiaridad de que habían varias tiendas de distintos tipos para los residentes del sector. Por lo que podemos ver, la intensidad de las redes es mayor debido a que, a diferencia del área 1, lo que se veían solamente eran viviendas de uso residencial. Área 4. En el área 4 había un cierto contraste, ya que en uno de los lados se encontraba un conjunto residencial con edificios de apartamentos y del otro lado se encontraba un terreno baldío. Por lo tanto, en los resultados obtenidos se ven que las redes tienen una alta intensidad, ya que no existe interferencia con redes al otro lado. Por lo tanto, si bien es posible que haya interferencia de las redes entre apartamentos y pisos de los edificios, la interferencia en el lado del terreno era bastante poca, por lo que se observa en este patrón. Área 5. En el área 5 se estaba del mismo modo que en el área 4, con la leve diferencia que en esta se encontraban algunos negocios, mas sin embargo los resultados parecen ser los mismos que los del área 4.
solamente que con cambios de las redes en donde se observa una distribución de intensidad de las redes similares. Área 6. En el área 6 se encontraba un mirador, en donde había mucho campo de cielos abiertos y pocas casas. Más sin embargo habían unos negocios alrededor. Como podemos ver, las redes tienen una intensidad media baja, además de que en la zona no hay muchas redes. Como podemos ver, el cielo abierto y la distancia de las redes desde el mirador hace que las intensidades de las redes sea muy baja en esta zona.